Buenas a todos. Hoy les voy a hablar del críptido más famoso no solo de Escocia, sino probablemente de toda Europa, y que siempre aparece en la lista de los más famosos con otras criaturas como el chupacabra, el abominable hombre de las nieves o el pie grande. Hablamos, como no, del archiconocido monstruo del lago Ness, del cual narraremos sus avistamientos a lo largo de la historia y plantearemos diversas hipótesis. Dejando de lado la criptozoología, el lago Ness es el segundo lago más extenso de Escocia, con una superficie de 56 kilómetros cuadrados. Este lago, que alimenta el río del mismo nombre, desemboca en la ciudad de Inverness, la más poblada de las tierras altas escocesas. Además, posee una profundidad de 230 metros, el segundo más hondo por detrás del lago Morar, que como el lago Ness, también tiene curiosas leyendas asociadas. Gracias a ello, contiene más agua dulce que todos los lagos de Inglaterra y Gales juntos. Por último, me resulta imposible no hablar de la belleza del lago, sobre todo cuando se observa desde las ruinas del castillo de Urquhart. En cuanto al monstruo del lago, las primeras referencias de una criatura habitando el lago Ness son más antiguas de lo que muchos suponen. El monje San Columba, en el siglo VI, viajó a las tierras escocesas con la intención de convertir al cristianismo a los pictos, los indígenas del país. De camino a su cita con Briday, rey de los pictos, se topó con el entierro de un hombre. Cuando Columba preguntó qué le había sucedido, los pictos le dijeron al monje que el hombre había sido asesinado por una bestia acuática en el lago Ness. Según los manuscritos de aquel tiempo, un día más tarde, la criatura fue a cobrarse su segunda víctima a la vista de todos los lugareños, pero Columba la expulsó haciendo el símbolo de la cruz, lo que fue percibido como un milagro, y por lo que los pictos de la aldea decidieron convertirse al cristianismo. Tras este incidente en la Alta Edad Media, no hay registros directos de más avistamientos en casi un milenio. Pese a ello, fuentes a lo largo de la historia siempre han hablado del lago Ness como un lugar cargado de energía extraña. El siguiente caso registrado de un encuentro con una criatura en el lago fue en el siglo XIX, cuando se conoció el testimonio de diversos lugareños que afirmaron haber visto un ser colosal causando olas en el lago y sumergiéndose rápidamente. En julio de 1933, George Spicer y su esposa afirmaron haber visto una criatura cruzar la carretera cerca del lago Ness. Describieron un cuerpo grande con un cuello largo, sin extremidades visibles, que se movía hacia el agua. Este avistamiento atrajo la atención de la prensa y disparó el interés por el monstruo, y el número de avistamientos se disparó a raíz de este caso. Ese mismo año se tomó la supuesta primera fotografía del monstruo del lago Ness por Hugh Gray, aunque el negativo original se ha perdido y la imagen es borrosa y poco descriptiva. Al año siguiente Arthur Grant, otro testigo, realizó el primer dibujo de la criatura que vio y que ha servido de inspiración para las modernas idealizaciones del monstruo. Sin embargo, la fotografía más famosa tomada al monstruo del lago Ness es conocida como la fotografía del cirujano, realizada por el londinense Robert Wilson en 1934, la cual, además, es misteriosamente parecida al dibujo realizado ese mismo año por Grant. Con esto, el monstruo, que pasó a ser conocido cariñosamente como Nessie, ganó una enorme popularidad, lo que marcó el inicio de una intensa búsqueda por parte de criptozoólogos y entusiastas decididos a probar su existencia. Nuevas evidencias de dicha existencia fueron aparentemente probadas con instrumentos de detección de objetos sumergidos, concretamente con tecnología sonar, instalada en un barco. Según el equipo que llevó a cabo la investigación, se pudo detectar un objeto largo a una profundidad de más de 100 metros, que estaba siguiendo al barco durante unos 800 metros. Después se perdió el contacto, no se volvió a detectar nada parecido. Unas décadas más tarde, se volvió a tomar una misteriosa fotografía, esta vez por Peter McNab, en la que se observa el castillo de Urquhart y una extraña figura en el lago. Ya en el siglo XXI, se han tomado nuevas fotografías de la supuesta criatura, pero el evento más llamativo de la presente centuria en lo que a evidencia se refiere, es a unas nuevas detecciones de sonar de un objeto grande moviéndose a gran velocidad bajo las aguas del lago, realizadas por el equipo del barco Jacobite Queen. Desde hace milenios que en las tierras escocesas se ha hablado de misteriosas criaturas acuáticas, llamadas kelpies, que son mitad pez y mitad caballo según la mayoría de los relatos del folclore escocés. Además, esas tierras siempre han sido frecuentadas por los pueblos nórdicos, que cuentan relatos de un calamar colosal, denominado kraken, que puede haber contribuido al imaginario colectivo y que fue popularizada en las obras de Lord Tennyson. La teoría más popular sobre el monstruo del lago Ness sugiere que dicha criatura se trata de un plesiosaurio, una criatura extinta de la era jurásica, de cuerpo alargado y con aletas,
y que coincide con las descripciones del monstruo. Sin embargo, los científicos rechazan esta idea, ya que las condiciones del lago Ness, como su temperatura y profundidad, no serían adecuadas para sustentar a un animal de ese tamaño y tipo, y no hay pruebas fósiles de plesiosaurios en esa área, a lo cual hay que sumarle el hecho de que a dicha especie se fecha su extinción hace aproximadamente unos 65 millones de años. Científicos de la Universidad de Otago, además, han publicado un estudio de ADN obtenido en el lago. Los análisis de ADN mencionados encontraron una gran cantidad de anguilas, lo que llevó a especular que los avistamientos podrían tratarse de una anguila inusualmente grande. Además, gran parte de la evidencia recolectada sobre Nessie se sabe que son o fraudes o fenómenos naturales, y está ampliamente considerado que todo es una construcción cultural alimentada por el folclore y la economía turística. Y es que, gracias al fenómeno, cada año cientos de miles de turistas visitan el lago Ness con la esperanza de avistar al famoso monstruo. La industria turística en la región genera millones de libras gracias a hoteles, tours en barco, museos y productos relacionados con el monstruo. El centro de exhibición del lago Ness es una de las principales atracciones turísticas de Escocia, y la imagen de Nessie aparece en todo tipo de productos, desde peluches hasta camisetas y postales, convirtiéndose en un recurso de branding para el país. Entonces, ¿es toda una gran farsa? Sea como sea, la leyenda del monstruo del lago Ness combina elementos de folclore, mitología y modernidad, lo que la mantiene relevante generación tras generación. La imagen de una criatura misteriosa habitando las profundidades del lago Ness ha capturado la imaginación de millones de personas y de artistas, convirtiéndose en un símbolo de lo desconocido y lo inexplorado, y apareciendo en decenas de obras de literatura y cine. Además, Nessie ha sido utilizado como un símbolo del orgullo y la identidad escocesa. Como figura mítica, representa un aspecto único de la cultura escocesa que la distingue del resto del Reino Unido y del mundo.